¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar un problema aplicando el teorema de Castigliano. Tenemos aquí justamente una armadura en la cual está sometida a diversas cargas, como por ejemplo una carga horizontal de 20 kips, como una carga vertical de 10 kips. Seguramente se preguntarán, wow, tantos apoyos hay, ¿no será una estructura hiperestática? No, déjame decirles que no. Ahorita vamos a comprobar cómo es que se desarrollaría este ejemplo. En realidad, primero tenemos que empezar por las reacciones. Sin embargo, como estamos aplicando este método de Castigliano, vamos a aplicar el primer teorema, que se encarga por lo general para estructuras isostáticas, ¿no? Para el cálculo de sus deflexiones, giros, etcétera, ¿no? Dependiendo qué estructura sea. Mientras que el segundo teorema de Castigliano ya lo veremos en otros videos, que ya se dedica prácticamente a ejercicios hiperestáticos. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que también debemos indicar qué es lo que queremos hallar, pues, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? En este ejercicio, yo lo que voy a calcular quizás sea el desplazamiento horizontal que se va a producir en el punto C. Más o menos así. Esto es lo que me piden. Vamos a indicarlo de esta manera. El desplazamiento horizontal que se va a producir en el punto C, ¿no? Así que ya sabemos que va a tener un desplazamiento horizontal y no lo conocemos. Por eso estamos aplicando este método que justamente se encarga en el cálculo de estos detalles. Bueno, como estamos aplicando este método, recuerda que tengo que aplicar una carga ficticia. Le puedes colocar cualquier nomenclatura en realidad. Yo lo voy a colocar que sea un valor de P. ¿Vale? Y tú debes suponer obviamente el sentido. Yo voy a suponer que va hacia la derecha. Con ese valor de P recién yo ya puedo calcular lo que son reacciones y las fuerzas internas de cada elemento, ¿no? Para esta armadura. Entonces vamos a comenzar con el primer paso, calculando lo que son reacciones. A la hora yo de calcular estas reacciones tengo que identificar cuántas tiene. Bueno, un apoyo que está en el punto A es un apoyo fijo. Va a tener dos reacciones AY y una reacción horizontal AX. Mientras que el punto E y el punto D son apoyos móviles, por lo tanto ahí va a tener solo una reacción. Ya hemos identificado, son cuatro reacciones. Y recuerden que tenemos tres condiciones del equilibrio, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y y finalmente sumatoria de momentos. Pero, ¿qué sucede? Tenemos cuatro incógnitas y solamente hay tres condiciones. Nos faltaría uno más. Por ese mismo motivo es que aquí, en este elemento cerrado, que va a ser prácticamente como un cuadrado, sería BFEC. ¿Qué sucede en este tipo de elementos? Yo tendría que aplicar un corte en especial, justamente ahí, ¿no? Estamos suponiendo, a ver, que sea de esta manera. ¿Y qué sucede? Estos elementos va a trabajar ya sea a tracción o a compresión. Yo estoy suponiendo que están trabajando a tracción. Solamente se generan esos esfuerzos. Entonces yo tendría que utilizar una parte de la estructura que me va a convenir a mí. Entonces en este caso yo como consejo les diría que trabajen en este caso con la parte derecha. No, perdón, la parte izquierda. ¿Por qué con la parte izquierda? Porque justamente ahí, en ese elemento, lo que sucede es lo siguiente. Es como volver a dibujar lo mismo y solamente estoy considerando estos esfuerzos que se va a producir, ¿no? Recuerda que acá está la reacción AY y la reacción AX, ¿no? Ahí está, AX y AY. Pero acá se estaría generando dos incógnitas, ¿sí o no? Fuerza BC y una fuerza FE. Acá hay una carga puntual. Y lo que pasa acá es que cuando yo aplique una de estas condiciones, tengo que buscar una que me convenga a mí, ¿sí o no? ¿Cuál de ellas puede ser? Sería en este caso aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba digamos que es positivo igual a 0. Entonces yo voy a colocar esas incógnitas, sería AY. Y acá esa fuerza vertical negativo menos 10 igual a 0. ¿Y qué sucedió en ese caso? Estamos calculando directamente la reacción a Y, si se dan cuenta. Porque no hay fuerzas verticales aquí que están
sujetas a que sean incógnitas, ¿sí o no? 10 kips. Medio positivo, es correcto el sentido que hemos puesto. Y de esa forma hemos calculado una de estas reacciones. No ha sido muy complicado y puedo ir ya identificando, ¿no? Acá sería 10 kips. Hasta ahí no hay ningún problema. Y una vez que ya tengo esas fuerzas, lo único que tengo que hacer nada más sería ya calcular los demás elementos. Para eso ya podría yo aplicar lo que es sumatoria de fuerzas en X, digamos hacia la derecha positivo igual a 0. Coloco las fuerzas horizontales, estoy trabajando ahora con toda la estructura, ya no solamente con esta parte. Sería menos AX, acá más P, más 20. E igual a 0, ¿no? En este caso. Entonces acá solamente cuestión de despejar, sería la reacción a X vale P más 20. ¿No? Positivo todo, está correcto, ¿no? El sentido que hemos supuesto. Tenemos ahí entonces la reacción. Faltaría la reacción EY y DY, para eso podría aplicar lo que es sumatoria de momentos. En este caso puede ser en el punto E o en el punto D en realidad, cualquiera de los dos valores son válidos. Si yo aplico en E estaría calculando la reacción de Y. Si aplico en D estaría calculando la reacción Y. Estamos aplicando momentos en E, antihorario positivo igual a 0. Y en este caso va hacia arriba, me genera un momento antihorario, se vuelve positivo, sería dy por esta distancia, que es 15 pies. Este 20 va hacia la derecha, me produce momentos horarios, igual que la carga P. Sería menos 20 por esta altura, 15 pies, menos P por 15. Luego esta fuerza de 10 va hacia abajo, hasta el punto E me produce un momento antihorario. Sería más 10 por 15. Y la reacción a Y que va hacia arriba me origina un momento horario, va a ser negativo, ¿no? Menos 10 por 15, 15, 30. Recuerda que la fuerza X pasa por ese mismo eje, así que no produce ningún momento. Entonces vamos a igualar a 0. De esa forma vamos a ver cuánto nos estaría dando la reacción de Y. 20 por 15, menos 10 por 15, más 10 por 30, entre 15. Primero el valor numérico, sería 30. Ahora el valor de P, sería 15P, pasa al otro lado como positivo y divide entre 15, pues no, 15 entre 15 me va a dar 1, sería más P. Ahí lo tenemos. Entonces de esa forma hemos determinado la reacción de Y. Y lo único que tendría que calcular nada más sería, en este caso, la reacción EY. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Colocamos, sería la reacción a Y 10, menos 10, más EY, la incógnita, y finalmente más DY, 30 más P, igual a 0. Despejamos esa reacción Y y vamos a ver qué valor nos da. Bueno, 10 con 10 se cancela, 30 pasa al otro lado como negativo, menos 30, y el P también, ¿no? Menos P. En otras palabras, cuando ya prácticamente todo te da negativo, lo que hacemos es invertir, pues, ¿no? Ya no lo coloco hacia arriba la reacción Y, ya que esta reacción me está dando negativo. Entonces voy a colocar que la reacción Y va hacia abajo y tiene ese valor, pues, ¿no? Que es 30 y P. Vamos a colocar acá 30 más P, para no confundirnos mucho con los signos en realidad, ¿no? Que es un detalle a veces que se vuelve un poco tedioso. P más 20, ahí lo tenemos. Entonces ya hemos calculado tranquilamente todas las reacciones. Con eso ya es suficiente para poder calcular cada una de estas fuerzas internas que están sujetas a las barras. Hasta ahí veo que no hay ningún problema. Ya calculamos todo esto de aquí, lo único que tenemos que calcular son las fuerzas. Para eso puedo aplicar el método de los nudos, el método de las secciones, etc. Cualquier método es válido. Entonces aquí lo que voy a aplicar es el método de los nudos porque es una estructura muy simple. Primero nudo en el punto A. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Sería acá, a ver, la fuerza AB incógnita, y acá coloco la fuerza AF.
Tenemos dos incógnitas y coloco los valores que hemos calculado. 10. Acá sería 20 más P. ¿Qué sucede? Este elemento tiene un cierto ángulo de inclinación. Pero recuerda, mira, los catetos tienen la misma magnitud. 15 y 15. Cateto opuesto y cateto adyacente. Ese ángulo ya todos lo conocen. Sería 45 grados. Si no me crees, puedes aplicar arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente y te va a dar 45. Lo único que nos queda hacer es descomponer. ¿No? Sería acá fuerza AB, seno de 45. Y acá sería la fuerza AB, coseno de 45. Lo único que nos queda hacer sería aplicar las condiciones del equilibrio. Primero empezamos con sumatoria de fuerzas en Y. Fuerza AB, seno de 45, más 10, nada más, no hay más fuerzas verticales, e igual a 0. Despejo el valor de la fuerza AB, vamos a ver cuánto nos da. Sería menos 10 entre seno de 45. Menos 10 raíz de 2, que en decimales sería menos 14.142 kips. ¿Qué sucede? Me dio negativo. Quiere decir que no trabaja a tracción, sino a compresión. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué sucede? Como estamos aplicando el teorema de Castigliano, tenemos que hallar lo que es su derivada parcial. Vamos a colocar la derivada parcial de la fuerza AB con respecto a la carga P, que es la carga ficticia. ¿Cuánto sería? Con respecto a P te das cuenta que no depende de P. Es como si fuera un valor constante. Así que al momento de derivar sería 0. Ahí está, lo tenemos calculado entonces. Y del mismo modo tengo que hallar la otra fuerza. Sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0. Indicamos acá la fuerza AF menos 20 menos P. Veo que no hay más fuerzas horizontales. Acá hay uno. Más la fuerza B coseno de 45. Ahora sí. Entonces despejamos la fuerza AF. Bueno, acá es 20 positivo. Ese valor, la fuerza negativo, pasa a lado como positivo. Creo que todo se ve positivo. 20 más 14.142 coseno de 45. Esto de aquí me va a dar 30. Y este menos P pasa al otro lado como positivo. Más P. Bueno, esa sería entonces la fuerza F. Y vamos a aplicar lo que viene a ser su derivada parcial, ¿no? En este caso. Indicamos la derivada parcial la derivada parcial de la fuerza AF con respecto a la carga P. Acá sí, esta fuerza depende de P, como si fuera un valor 1 que no se ve. Aplicamos la derivada y nos va a dar 1, ¿no? Baja el exponente 1 para multiplicar 1 menos 1, 0. P a la 0 que me da 1, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Ya tenemos dos fuerzas. Seguimos calculando, quizás aplicando otro nudo. Aunque hay algunos elementos que ya sale directo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo ya puedo ir colocando cada fuerza que he calculado, ¿no? La fuerza AB nos da de este modo 14.142. Y la fuerza F me dio positivo, ¿no? En este caso en tracción, 30 más P. Por equilibrio, en el punto F, la fuerza FE también debería trabajar a tracción, ¿sí o no? Para que exista el equilibrio. Así que la fuerza FE o EF vale también 30 más P. Voy a indicarlo aquí. Fuerza FE o EF, que es lo mismo. Fuerza FE, 30 más P. Derivada parcial de la fuerza la fuerza FE, a ver, déjenme corregir. La fuerza FE con respecto a la carga P. Me va a dar lo mismo, pues 1. Ya.
Del mismo modo también sucede con la fuerza FB. Mira, vale 10 hacia abajo, por equilibrio debería ser 10 también hacia arriba, o en tracción. En este caso esta fuerza BF no depende de P, así que su derivada parcial también va a ser 0. Lo vamos a indicar, fuerza FB vale 10 kips, ¿no? Tracción, pero su derivada parcial de esa fuerza vale 0. Generalmente cuando vale 0 a la hora yo de reemplazar en la fórmula donde ya voy a calcular el desplazamiento, ya no es necesario colocarlo, pues, ¿no? Porque se está multiplicando por 0. Ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos casi toda la mitad de las fuerzas. Podría ir ahorita al nudo del punto D. A ver, vamos a colocar aquí. Nudo en D. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Sería la fuerza DC. Fuerza DC, como también la fuerza DE. A ver, pero mira lo curioso en este problema, el punto E también se puede calcular directamente. Miren, sería lo mismo en tracción, ¿no? En este caso, fuerza ED sería también 30 más P. Vamos a colocarlo. Fuerza ED 30 más P y su derivada parcial. Esta es la derivada parcial de la fuerza FB, de la fuerza ED. Creo que acá estoy colocando de esta manera. Acá estoy repitiendo por lo que veo. Sí, acá estoy repitiendo. Fuerza ED. ¿No? La fuerza ED. Ahora sí. Fuerza ED. Esto de aquí, con respecto a la carga P, también sería 1. Lo único que tendría que calcular nada más sería, en este caso, la barra DC. Entonces aquí solamente tengo que colocar ya que trabaja a tracción. En este caso, la fuerza D vale 30 más P. Y acá la reacción de Y, recuerda que era 30 más P también. 30 más P. Aquí el ángulo recuerda que también es 45. Y es cuestión de descomponer. Fuerza DC, seno de 45. Aplico esa condición. Sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Colocamos 30 más P más la fuerza DC, seno de 45 e igual a 0. Despejamos, que viene a ser la fuerza DC. Sería, estos valores pasan al otro lado, por lo que veo, como negativo. Sería menos 30 entre seno de 45. En este caso me da menos 42.426. Igualmente el P, ¿no? Menos P entre seno de 45. Menos 1 entre seno de 45 me va a dar menos 1.414 P. Ahí lo tenemos. Estamos calculando entonces esta fuerza. Tenemos que aplicar su derivada parcial. Derivada parcial de la fuerza DC con respecto a la carga P. En este caso solamente sería, como te das cuenta, menos 1.414. Bueno, ya tenemos entonces esta fuerza de aquí que trabaja a compresión. 42.426 más 1.414. Le coloco más porque ya lo estoy tomando como si trabaja a compresión, pues. Porque acá la fuerza de C yo lo he trabajado en tracción, pero me está dando negativo todo. Así que yo ya lo estoy considerando como está trabajando. Bueno, la fuerza S también, ya lo tenemos directamente. E va hacia abajo, por equilibrio acá debería ser hacia arriba. Y tiene que valer la misma magnitud, 30
más P. Veo que solamente nos faltaría hallar la barra que está sujeta a este elemento, BC. ¿Cuánto sería? Podría aplicar un nudo en realidad. Aunque hay una forma más sencilla, recuerden el corte que habíamos aplicado, este de aquí. Ya, vamos a trabajar con la parte izquierda. ¿Qué sucede? Miren, algo rápido. Voy a suponer que esta fuerza de aquí sea en tracción. Estoy suponiendo. Y le voy a colocar fuerza BC. Entonces cuando yo aplique lo que es sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0, trabajando con la parte izquierda nada más, aquí estoy colocando esta flecha, coloco esas fuerzas horizontales. ¿Cuál de ellas son? Por ejemplo, a X va hacia la izquierda, sería menos P, menos 20. Luego, acá donde yo estoy cortando, ahí tengo que colocar esas fuerzas, ¿no? Porque estas fuerzas internas no tienen nada que ver. Estoy aplicando esta condición con respecto a las fuerzas externas, pero de la parte izquierda. Pero como estoy cortando, tengo que considerar esa fuerza también. Fuerza BC la incógnita, positivo, va hacia la derecha. Y acá también, pues no, ya lo tenemos. 30 más P, vale esta fuerza de abajo. Más 30 más P. Veo que no hay más fuerzas horizontales, así que igual a 0. Despejando, finalmente, la fuerza BC me va a dar, a ver, acá sería menos 20 más 30, me está dando 10 positivo, pasa al otro lado como negativo, y este menos P con el P se cancela, ¿no? Ahí sí veo que se estaría cancelando entonces, ¿no? Acá se cancela, y me va a quedar un valor numérico, quiere decir que la fuerza BC negativo trabaja a compresión. Y su derivada parcial, como no depende de la carga P ficticia, entonces nos va a dar 0, ¿no? Derivada parcial 0. Ha sido quizás un procedimiento un poco extenso, pero no ha sido nada complicado, solamente hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar este método, ¿no? Que es el método de los nudos. Y bueno, cuando ya tenemos calculado todas estas fuerzas, lo único que tengo que hacer nada más sería aplicar la fórmula del teorema de Castigliano. Indicamos de ese modo. Como es un desplazamiento, va a tener esta nomenclatura, desplazamiento horizontal. ¿En qué nudo? Estamos considerando el nudo del punto C. Desplazamiento en C. Esto es igual, recuerda la fórmula, viene a ser la sumatoria de la carga N. Esta fuerza N le corresponde a las fuerzas internas y se va a multiplicar por la derivada parcial con respecto de esas fuerzas, o la derivada parcial de las fuerzas, mejor dicho, con respecto a la carga P. Todo esto de aquí multiplicado por su longitud y al final se divide sobre el módulo de elasticidad por el área. Y en este caso yo no le indiqué al comienzo, pero digamos que sea un valor constante, ¿ya? Un EA constante. Puede haber otros ejemplos donde le dé valores, claro que sí, es correcto. En esta ocasión yo lo voy a considerar así. ¿Qué sucede en este caso? Este valor de n en realidad yo ya no voy a tener que considerar la carga P. Miren, un ejemplo. Por ejemplo, acá voy en la fuerza quizás F, la fuerza ED. ¿Cuánto vale? 30 más P. Entonces cuando yo reemplace en la fórmula ya no voy a considerar el valor de P, porque era una carga ficticia. Por ese motivo es que yo he aplicado su derivada parcial. Y esa derivada parcial es que se está multiplicando acá. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer por paso. Primero la fuerza AB vale en compresión. ¿No? Indicamos aquí. La fuerza en compresión sería menos 14.142. ¿Qué unidad le corresponde? Recuerda que es Gibbs. Multiplicado por su derivada parcial. Recuerda la fuerza AB era 0. No tiene ni un valor. Así que ya no es necesario, ¿no?, estar colocando. Pero igual lo coloco para que ustedes se den cuenta cuándo es que suceden esos casos. La longitud, como es un ángulo de 45 grados y los catetos es como si fuera K y K, la hipotenusa sería K raíz de 2. ¿Cuánto vale K? Vale 15. Entonces la longitud le va a corresponder 15 raíz de 2. La fuerza B, 15 raíz de 2. ¿No? Y esta su unidad está en pies.
por lo que veo, sí, está en pies. Recuerda que esto al final se divide entre el EA. Lo que también se hace a veces es factorizar, ¿no? Sacamos ese valor de EA afuera y dentro del paréntesis va toda esta operación. Bueno, acá sumamos. Ahora le va a corresponder la otra fuerza. Ya tenemos la fuerza B, entonces podemos ir ya anulando para no confundirnos. Fuerza B, ya está. Ahora la fuerza AF vale 30 más P, pero recuerda que el valor de P ya no lo consigo. Colocamos 30 y se va a multiplicar por 1, su derivada parcial. Un pie, su longitud de la barra AF le corresponde 15 pies. Esto de aquí es 15. Creo que acá he cometido un error. A ver, sí, vamos a corregir. Este valor de 1. A ver, este detalle. Sí. Este valor no tiene unidad, pues. Quiero que vean también otra apreciación, mejor dicho. En estos casos. Este valor de la derivada parcial, tú estás derivando con respecto a una carga ficticia que no tiene unidad. Por lo tanto, solamente se va a considerar como 1. Ya no le voy a poner un valor. Pero sí se va a multiplicar, ¿no?, por su longitud, que habíamos dicho que es 15 pies. Ya tenemos dos fuerzas. Podemos ir ya anulando. La fuerza FE también vale 30 más P por 1. Entonces, cuando tenemos estos casos, quizás que es la misma fuerza, tiene la misma derivada parcial, y la fuerza FE vamos a ver si tiene la misma longitud. Si no tiene, no se va a multiplicar por 2. Fuerza FE, ahí está, este elemento, esta barra, fuerza FE, sí, vale 15 pies. Entonces, se puede multiplicar tranquilamente por 2. ¿No? Por 2. Seguimos. En este caso, bueno, vamos a cancelar esto. La fuerza BC, que fue esta barra de arriba, que te das cuenta que tiene un valor de menos 10 y su derivada parcial es 0. Bueno, lo voy a colocar de todos modos para que se den cuenta. Más, bueno, acá sería menos 10 kips. Su derivada parcial sería por 0. ¿No? Y bueno, su longitud de esa barra también le corresponde 15 pies. Más, vamos a tachar aquí, la fuerza ED, 30 más P. A ver, la fuerza ED le corresponde a esta barra. Veo que es 30 más P y también es 15. Tiene la misma longitud, la misma derivada parcial. Así que en esos casos, acá ya no sería por 2, ¿no? Quizás sería por 3, para ahorrar más los cálculos. Siempre es bueno ver esos detalles si es que recién estás viendo por primera vez este método. Quizás te recomienda que lo trabajes paso por paso, uno por uno, para que no te confundas. Cancelamos. La fuerza DC tiene otro valor aquí, sería menos 42. A ver, sería acá menos 42 kips. Es con decimales, 42.426 kips. Y acá se multiplica por su derivada parcial, que es menos 1.414, y no tiene unidad. La longitud de la fuerza DC es esta hipotenusa, que es también 15 raíz de 2. 15 raíz de 2 pies. Más, vamos a ver si hay más fuerzas. Bueno, vamos a tachar acá, no está calculado. Sería la fuerza FB, que vale 10 kips. 10 kips. Derivada parcial, por lo que veo, no tiene, es 0. Vamos a colocar la longitud también. Fuerza FB sería también esta barra vertical que vemos aquí, que mide 15 pies. Tachamos esa fuerza y veo que no hay más. A ver, vamos a ir contando todas esas fuerzas. Acá hay 1, bueno, hay 3 más 1, 4,
Acá 5, 6 y 7. Veamos si hay 7 barras, aunque creo que no, hay más. Creo que... ya entendí. Sí, las demás barras, por lo que veo, no lo he considerado, o sea, no lo he colocado. Yo ya lo había interpretado adentro de estos elementos. Por ejemplo, voy a indicarlo acá. Mira, la fuerza AF, ya lo tenemos. La fuerza FE del medio. Voy a darle un color en específico para que se entienda. Fuerza F, fuerza FE, la fuerza ED. A ver, la fuerza ED no lo tenemos. Ah, no, sí, acá está, la fuerza ED. También. Luego está la fuerza de las hipotenusas, la fuerza AB. Aquí está, fuerza AB. Como también la fuerza AF, ¿no? Ya lo teníamos inicialmente. Ahí va, 1, 2, 3, 4. La fuerza FB, acá está, también. La fuerza DC, que le corresponde a esta hipotenusa. Hasta ahí tenemos 3, 4, 5, 6. ¿Dónde hemos colocado la última fuerza? Fuerza S, a ver. La fuerza ED. Teníamos acá la fuerza ED, la fuerza FB, fuerza DC, AF, la fuerza BC. Acá está bien. Esta fuerza BC, la que estaba arriba. ¿No? Ahí tenemos. Hasta ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es correcto. Por acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría nada más la fuerza CE. Ahí está, que no lo estaba colocando. La fuerza CE o S. Que vale en este caso 30 más P. Pero si te das cuenta, también es la misma magnitud que aquí. 30 más su derivada parcial, que es 1. Fuerza CE. No lo indiqué acá por lo que veo. Pero ya se asume, pues, ¿no? La derivada parcial de 30 más P sería 1. Y la longitud también le va a corresponder 15 pies. Entonces acá se va a multiplicar por 4. Ahora sí, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces cuando ya tenemos todas las fuerzas, lo único que tenemos que hacer ya es operar para saber cuándo nos estaría dando. Bueno, acá se cancela, está multiplicando por 0. Aquí también. Solamente vamos a tomar en cuenta este valor de acá. A ver. Sería 30 por 1 por 15 por 4. Más, acá sería menos 42. Menos 42. A ver. Aunque acá menos por menos se hace positivo, ¿no? Así que vamos a sumarnos. Más 42.426 por 1.414 por 15 raíz de 2. Finalmente me está dando el siguiente resultado de 3072.588 con 3 decimales. ¿Qué unidad le corresponde? Recuerda que aquí es kips multiplicado por pies. Este apóstrofe, como se le conoce, tiene ese símbolo de pies. Finalmente acá solamente se divide entre LA, ¿no? Está en función. Porque recuerda que la unidad de un desplazamiento tiene que estar medido en unidades de longitud. Puede ser pies, puede ser pulgadas, centímetros, ya depende de cada uno cómo quiera hacer su conversión. Entonces tenemos aquí la respuesta. ¿Cómo se interpreta este resultado? Nos dio positivo, quiere decir que el desplazamiento que nosotros habíamos considerado inicialmente como una carga ficticia estaría yendo hacia la derecha porque me dio positivo. Si me hubiese dado negativo, quiere decir nada más que el desplazamiento hubiese ido en el otro sentido, que sería hacia la izquierda. Indicamos acá que sería hacia la derecha. Y bueno, para que vean que todo este procedimiento ha sido el correcto y vean que no les estoy engañando, justamente ya lo he graficado aquí en un programa llamado F-Tool, creo que ya muchos lo conocen, con el cual he estado comprobando muchísimos de mis videos. Y estoy colocando el mismo ejercicio, ¿no? La misma armadura con las cargas.
No se guíen mucho en las unidades en realidad porque recuerden que es un valor numérico, ya que los valores son constantes. Bueno, acá hay una opción para ver el desplazamiento horizontal, justamente donde está la carga de 20, bueno, 20 kips, ¿no? Digamos. Vamos a ver cuánto sería ese desplazamiento. Y efectivamente está yendo hacia la derecha. Más o menos se deforma así esta armadura. Y vemos que ese valor es de 3072.793116. Bueno, lo que veo acá es que solamente es cuestión de decimales, porque nos está dando lo mismo también. 3072, pero acá es .588. ¿Cuál es el motivo en el cual hay esa diferencia? Bueno, no es tan difícil. Era cuestión nada más de los decimales. Yo sé que acá hay algunos valores que hemos trabajado con 3. Quizás si no quieres trabajar en decimales puedes trabajar en fracciones. Y de esa forma entonces te estaría dando mucho más exacto. Pero en realidad déjame decirte que no es una diferencia enorme. Es cuestión de pequeños decimales. Pero siempre hay personas que les gusta quizás la exactitud. Así que lo recomendable entonces sería que lo trabajen en fracciones. Y bueno, de esa forma entonces hemos desarrollado este problema. Espero que te haya servido este video. No te olvides de recomendar este canal. Tenemos muchísimos ejercicios más de armaduras, de vigas y diferentes métodos de los cursos de ingeniería. Nos vemos en un próximo video.